A ver, medidas cautelares de las salas constitucionales y Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia versus competencias legislativas del órgano legislativo, ¿ya? De la colisión entre las medidas cautelares emitidas y las competencias legislativas. Ya. Se refiere a las medidas cautelares en los procesos electorales. ¿Ya? No, doctorita, las medidas cautelares que se emiten dentro de las acciones de defensa, ya sean Ah, amparos, acciones ya, populares, ese claro. tema, doctor. A ver, vamos a ir delimitando. Medidas cautelares. Claro, no me refiero a, en todo caso, a ver, quiero entender cuál es el choque que existe. A ver, vamos revisando. Aborda una temática crucial en el desarrollo del Estado constitucional de derecho boliviano. Tensión que puede surgir entre las facultades de las salas constitucionales para emitir medidas cautelares, ya, y las atribuciones exclusivas del órgano legislativo para, ya, altas autoridades del órgano judicial del Tribunal Constitucional. Exacto. Ya. Contempladas en el artículo 158. Ya, si bien el TCP tiene como misión garantizar ya la emisión de medidas cautelares con efecto suspensivo de prerrogativas constitucionales en diferentes ocasiones, como ser acciones de amparo constitucional, hay acciones de inconstitucionalidad ya previstas, ya sea en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ya injerencia en la esfera del Poder Legislativo. La Sala Constitucional Tercera ordenó paralizar el proceso de evaluación de méritos y evaluaciones a los 405 postulantes en las elecciones judiciales, en mérito al amparo interpuesto por Margarita Medrano Maita contra la Comisión Mixta de Constitución y Comisión Mixta de Justicia Plural. Ya le otorgó la medida de suspensión o paralización del cronograma de la convocatoria de la preselección. Busca analizar la naturaleza de esta colisión. Ya, justo reconocer, Exacto. ya, doctora, tiene que trabajar acá, tiene que citar de dónde está sacando esta información. Ya. Cito Sí, acá le es de está faltando. un medio de comunicación, ¿no? La noticia que salió. Ya, Espinosa Saldaña, dice, ¿no? Y entonces tiene que completar sus fuentes. Está bien, doctor. Completar fuentes. Está bien. Ya. Ahora, tiene que utilizar para esto el formato APA. Acuérdese, doctora, que para el formato APA vamos con que tiene que ser autor y año. Está bien, Acá. autoría. Y ya para el final del trabajo para poner lo demás. A ver, por otro lado, el Está bien, autor voy a poner Rodrigo, ya, a ver, citando a Martínez Velasco, ya, sí, Ujú. ya, el autor Rodrigo Arias Grillo, aquí sí te me va a poner el año, Ya, doctorita. año, citando a Martínez Velasco. Ahora, acá, al ser una cita narrativa, acá le vamos a quitar los paréntesis y va a venir aquí al lado más bien. Aquí igual va a Ay, venir año. está bien. Perfecto. Entonces señala medidas cautelares como remedio procesal al definirlos como instrumentos para garantizar que durante el desarrollo del proceso cuya tutela permanezca, ya, posibilitar sentencia, ya. Asimismo, la autora Natalie Zulema Ceballos señala la finalidad es la de asegurar la conversión, ya. Rodrigo Agrías Grillo se puede establecer que son de carácter general, puesto que señala, se aleja del ya. Potestad cautelar de las medidas de las salas constitucionales. Ya, variables dependientes. Uy, ya. A ver, por un lado, tenemos articulación o colisión con las competencias legislativas del órgano legislativo. Ya, discordancias para la seguridad jurídica. Ya, contradicciones para el principio de separación de poderes. Ya, a ver,
Problema de investigación. ¿Cómo se colisiona el ejercicio de potestad cautelar de las salas constitucionales y el Tribunal Constitucional? Ya. ¿Cuáles son las implicaciones del principio de separación de poderes? Ya. Hasta con... Ah, ya, estas son sus preguntas secundarias, imagino. Para avanzar la investigación. Ya. Ya. Doctor Eddie. A ver, antes de que se me olvide. Eh, a ver, genera una judicialización de las facultades. Ya, ya. A ver, vámonos por partes. Doctora, ¿cuáles Sí, dígame. son, a ver, cuáles son en todo caso las competencias legislativas que están viéndose colisionadas? ¿Cuál competencia Las o cuáles facultades, competencias? una de las facultades del tema de la fiscalización, doctor. Ya, de la fiscalización. Sí. ¿Fiscalización sobre qué, doctora? Sobre los otros órganos del Estado. Ya, la Sí. fiscalización Porque hay una del resolución constitucional del legislativo a los otros órganos. En este caso sería el ejecutivo. ya. A ver, la fiscalización del legislativo al ejecutivo. Exacto. En uno. Ya, ya. Esto me indica que hay una resolución. Hay una resolución, doctor. Ya. ¿Qué más? ¿Qué otra competencia, doctor? Luego está la facultad del legislativo de elegir altas autoridades. Ya, facultad de elegir altas autoridades. Sí. Ya. ¿Cuál Exacto. más? Dentro de la fiscalización también está el tema de la emisión de instrumentos legislativos que serían minutas, píos, pies. Está el tema del tema de la interpelación, que es el punto focal que voy a tomar, digamos, en el tema de la fiscalización. Y en el tema de las Ya, altas autoridades está el tema de la elección del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y el Consejo de la Magistratura. En ese aspecto ya tengo las resoluciones identificadas sobre cuáles voy a trabajar. ya. Y la medida cautelar, las En medidas todas las cautelares, que se han todas. emitido, todas. En todos los procesos que le digo, existen medidas cautelares que se han emitido. Uno, suspendiendo la facultad legislativa que le digo de la fiscalización en el tema de los ministros de Estado, ¿no? Ya, Que dice que no le pueden hacer peticiones, no peticiones, no, que no se puede hacer interpelaciones. Y esta es una ya. facultad del legislativo como tal. Esta que está hasta ahorita no se ha resuelto en el Tribunal Constitucional y en lo mismo en el tema de las altas autoridades. Ya. A ver, medidas cautelares. Ahora, usted va a trabajar de ambos, de las salas De ambos. constitucionales y del TCP. Uy, Exacto. ya. A ver, tendríamos que definirlo, doctora, a que si se va a ir específicamente hacia, bueno, en todo caso que va de la mano, ¿no? Una interpelación y la facultad de elegir altas autoridades. Su trabajo se Exacto. va a hacer muy grande, doctora. A ver, eh, quiero verificar sus variables. Ya, la potestad cautelar de las salas constitucionales, ya, y la articulación o colisión con las competencias legislativas, ya.
Seguridad jurídica, separación de poderes. Ya. Mm, doctora, Sí, sí, la escucho, doctorita. ya. Eh, tendríamos que quedarnos solo con esto, doctora. Hasta acá nomás. Ay, ay, ay. Todo esto ya de seguridad jurídica y demás cuestiones ya serían para otra investigación. Ay, ya. Entonces, a ver, contribución, articulación, colisión. La potestad de cautelar de las salas constitucionales, tribunal, ya, en mérito de la ley 254, ya, y a ver, doctora, va a trabajar entonces con lo que sería elección de autoridades e interpelación y Eh, fiscalización, sí, con el tema de fiscalización, con ya, todo el legado de la fiscalización. ya, Y no con estaría competencias. yendo, digamos, a la potestad, digamos, del legislativo para emitir leyes, nada de eso. Entonces, acá restringimos. Ya. A ver, competencias legislativas del órgano competencias legislativas del órgano legislativo. ¿Esta es una competencia legislativa, doctora? ¿O, Bueno, o dentro de las competencia? competencias legislativas está el tema de la fiscalización, el tema de la elección de altas autoridades, la emisión de las leyes. Es un montón, ¿no? Esos 50, ¿cuántos son? 24 creo que tiene. Ya. A ver, entonces, vamos a cerrar acá. Colisión con las competencias. Competencias fiscalizadoras, me indica, ¿no? ¿Qué Sí. tendría que ser? Ya. Vamos a trabajarlo Ujú. entonces por esta forma. Ya, entonces, a ver, acá, doctora, tendríamos que sesgar su trabajo, bueno, no sesgar, sino delimitar su trabajo, que Ya. directamente va a trabajar, ya, la potestad cautelar, ya, me parece muy bien, de las medidas, salas constitucionales. A ver, explíqueme, doctora, no se tiene marcadas, ¿no es cierto? Los tipos de medidas cautelares, esto es libre, ¿no? Es Entonces, genérico el tema de las medidas cautelares en la 254, no, no tiene tampoco límites. Hay una sentencia constitucional que las limita, ¿no? Pero más de eso no se tiene sobre qué tema se va a dar o se va a emitir una medida cautelar, ¿no? ya. O en qué tipo de proceso se va a aplicar tampoco. Ya, ya, claro. A ver, ¿y usted va a trabajar esto en qué tipo de procesos? ¿En acciones de inconstitucionalidad o en acciones de defensa? Acciones de defensa, porque Ya, las medidas potestad cautelares que se cautelar. han emitido han sido en amparos y una acción popular. Ya, en acciones de defensa. Ujú. Vamos a centrar un poquito más. Y la articulación o colisión, doctora. Colisión. Ya. Entonces, a ver. Entonces, vamos a centrar. Potestad cautelar. A ver, vamos trabajando solamente esta parte. Ya. Potestad cautelar de las salas constitucionales y Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, en mérito a la Ley 254 y la colisión con las competencias fiscalizadoras del órgano legislativo. Ya, perfecto. Entonces, doctora, a partir de estos elementos es que usted tendría que sacar todos los otros. Ah, Vamos, ya. en todo caso, delimitando su trabajo. A partir de acá, tendría que salir lo que usted va a redactar de tema de investigación. A partir de acá, usted tiene que sacar lo que va a ser el problema de investigación y a partir de acá tiene que sacar lo que va a ser los objetivos, ¿no? El Ah, objetivo ya. general. Y El obviamente que de objetivo. acá, exacto, específicos. Ya vamos centrando a que no nos vamos a quedar con todo, prácticamente con lo que estaba, sino directamente establecemos ciertos puntos que me parece que son muy importantes, ¿no? Entonces, a ver, quiero verificar cómo lo está trabajando. Obviamente esto va a ir cambiando. En cierto punto está cómo se colisiona el ejercicio de la potestad cautelar de las salas constitucionales con las competencias. Aquí seguramente irá al cambio. Y ya todo esto está de más. Todo esto, chao.
Ya, preguntas de investigación, en este caso no obliga a la universidad, si usted las ha desarrollado, tampoco entra dentro del formato, ¿no? Pero si les sirven a usted, está bueno. Ah, ya. A ver, la emisión de medidas cautelares por parte, en, ya, eh, a ver, su hipótesis tiene que ser una respuesta a la pregunta de investigación. Su Ya. pregunta de investigación, a ver cómo se colisiona el ejercicio de la potestad cautelar con las competencias acá fiscalizadoras del órgano legislativo. A ver, Ya. ya. Esto más, no está mal lo que está planteando, doctora, sin embargo, esto está más para una idea científica a defender, Ah, ya. Entonces lo voy a modificar. ¿ya? Porque acá tendrían que estar, tienen que verse reflejadas lo que van a ser sus variables, ¿no? Cada uno de los elementos de sus variables y que tenga que ser siempre la respuesta a la pregunta de investigación. Ah, ya está bien. La interacción directamente, analizar la colisión o posible colisión, puede ser, entre las medidas cautelares y las competencias legislativas del orden, ya, todo esto nos vamos. Ya. Se la sacamos, a ver. Describir el marco normativo que regula las medidas cautelares en el ámbito del Tribunal Constitucional, las competencias del órgano legislativo, ya. Identificar y sistematizar los casos relevantes en los que el tribunal que han afectado al ejercicio de competencias legislativas. Ya esto hay que delimitar, ¿no? ¿Qué competencias de legislativas? Evaluar el impacto de estas medidas cautelares en la eficacia y legitimidad del proceso legislativo, ya. A ver, ya vamos bien, doctora, y hasta ahí. Sí, hasta ahí, Ya, doctorita. Ya me toca avanzar con lo avanzado de ayer y de antes de ayer. No estoy- ya. A ver, es urgente, doctora, que trabaje su planteamiento del problema. Su estado Ya. del arte obviamente tiene que ir mejorando y ir estableciendo los otros puntos, ¿no? Me parece que en su caso, doctora, le iría muy bien trabajando específicamente lo que va a ser un trabajo, un enfoque cualitativo, no Ah, tanto ya. cuantitativo en todo caso, por la forma en que usted lo está abordando. Bueno, en todo caso, no le sirve mucho a usted encuestas, sino más bien profundizar con entrevistas, ¿no? Hacia autoridades. A ver, Ya. creo que eso, doctora, tiene que avanzar, es urgente. Muchas gracias, doctorita. Voy a empezar a avanzar. Perfecto, doctora. A ver, ¿cuál es su número, doctora? 73 47 30 84. 73 47 30 84. 30 84. Sí, Ya, exacto. vamos a enviar. Ya, perfecto, doctora. A ver, Ay, muchas gracias. Ya lo recibí las correcciones. perfecto, doctora. A ver, seguimos. Gracias. Perfecto. A ver, seguimos. Doctor Kevin, ¿se encuentra presente? Doctor Kevin. Doctora, buenas noches. Le escucho un poco ¿Cortada? intermitente su audio. A ver, deme un segundo, por favor.
Doctor, no sé si se me escucha mejor. Sí, sí, doctorita, muchas gracias. Perfecto. A ver, seguimos entonces. Su trabajo está en la tarea 2, ¿no, doctor? Sí, 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 doctorita, envié como tres trabajos, lo dejé registrado ahí para que vea el avance. Buenísimo, doctor. A ver, el de hoy, ¿no? Avance perfil. A ver. Ya, a ver. Constitución normativa y democracia sustancial en Bolivia. Una evaluación del modelo neoconstitucional a partir de los límites entre la legalidad y la justicia constitucional. Ya, como título está interesante. Ahora hay que ver el tema. A ver, mm, aquí sí todo esto lo va a adjuntar lo que es el tema como tal. ¿En qué parte, doctor? Ah, Acá, ya, en la parte principal, ¿no? sí. Su cámara, por favor, doctor. Ya. ¿Se me puede ver, doctorita? Sí, lo veo, doctor. Ya, perfecto. Entonces, a Ya, ver, muchas gracias. vamos a ver, hablando sobre el neoconstitucionalismo, ha sido un enfoque que ha cobrado relevancia en América Latina desde finales del siglo XX, países con procesos de reformas constitucionales profundas. Ya, relación entre la legalidad y la justicia constitucional. Ya, nueva concepción del derecho que busca trascender la mera legalidad para buscar una democracia sustancial, imagino. Sustancial era así, me lo comí la L. No, no hay problema. A ver, investigaciones previas han analizado cómo la justicia constitucional puede actuar como instrumento para materializar derechos fundamentales. Fernández, sin embargo, en Bolivia persisten interrogantes y sus límites prácticos, como indica Mamán. Han evaluado el impacto de la jurisprudencia constitucional en la construcción democrática, mientras que otros autores han discutido el balance entre el respeto a la legalidad formal y la justicia material. Ya, ya. Doctorita, en los subtítulos veía lo que decía referencia a APA. Es decir, ¿se necesita un pie de página como referencia o puede ir directamente en la bibliografía como lo he hecho? Cada uno de estos puntos está Ujú. citado de forma concordante en la bibliografía. Mm, Ya, En muchos trabajos he visto que se utiliza la sangría española, ¿verdad? O la francesa, perdón, sí. directamente para la bibliografía, pero no lo he puesto todavía porque no sé el formato de la universidad como tal, entonces lo puse en puntos directamente, pero todas Ya. estas citas están en la bibliografía, doctora. Lo que va a decir la universidad en este caso, doctor, es directamente toda cuestión del asentamiento bibliográfico directamente con APA 7, ¿no? Entonces, en el caso de lo que es en APA, hay que manejar nomás la sangría al final para que lo vaya poniendo. Ahí, en todo caso, cuando esté ya acabando de hacer sus referencias bibliográficas, ¿no? Esa es una cuestión más de forma, no hay problema, pero eso sí, a lo que me refiero con que esto tiene que tener referencias en APA, me refiero a que justamente tiene que estar citadas las fuentes en APA, ¿no? Que tiene que haber estudios que sustenten lo que se ha puesto en antecedentes, que me parece que es lo que está haciendo usted y que está excelente, ¿no? En todo caso, que está sustentando todas las posiciones que usted está acá plasmando y que, bueno, está correctamente citado acá en APA, ¿no? Entonces, en Gracias, todo doctora. caso, vamos bien. No habría problema con esto. Eso sí, algunas cuestiones ya de forma va a ir mejorando su redacción. Sí, doctorita, perdón por el tiempo. Como le he dicho, los primeros días no estaba con mucho tiempito y me he sacado un par de horitas y lo he podido avanzar, por favor. No se preocupe, doctor. No, ya para que va a ir mejorando. Cuestiones de forma. Lo de forma sale. Lo que nos interesa acá es el contenido, ¿no? A ver.
La tesis doctoral presentada por el autor Eduard Esteban Pasarista, titulada Neoconstitucionalismo, ya presenta como conclusiones que existe una fuerte distancia entre el reconocimiento formal de los derechos colectivos en las nuevas constituciones, y su aplicación efectiva. Señala que el modelo enfrenta limitaciones estructurales derivadas de la pertenencia. Ya. En esta tesis doctoral, doctorita, Ujú. tengo entendido obviamente de que el estado del arte tiene que ser máximo con 5 años de antigüedad. Esta Sí. tesis es del 2018, tendríamos 7 años, pero es la tesis que más aporta a lo que es mi investigación. Entonces he visto Ya. pertinente ponerla. No Ujú. obstante, si no se puede, si usted me dice que no va a realizarlo. Doctor, su audio. Perdón, es del 2018, como le decía, doctorita. Ya, no, no hay ningún problema, doctor. Lo que sí, obviamente les he aconsejado que tienen que ser tesis, artículos científicos del 2021 para arriba, ¿no? Pero esto no es algo completamente excluyente. Siempre van a haber trabajos que son fundamentales. Póngale, no sé, los libros de algún constitucionalista, quién sabe que ya ni siquiera está con nosotros, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaba en penal. Yo necesitaba de Gunther Jacobs y es de los 60, entonces, bueno, hay que utilizar nomás. En el caso de usted, doctor, no hay ningún problema, considerando además el aporte que va a hacer. Eso sí, ya para otras citas, procure siempre de trabajar con lo más actualizado posible, ¿no? No hay problema. Sí, los siguientes artículos científicos Ajá. son 3 artículos científicos y una tesis de maestría. Esos son del 2022 para adelante. Ya. Ya. Perfecto, perfecto, doctor, no hay problema. Presenta como conclusiones que el discurso jurídico está fuertemente influenciado. Ya. Ya, vamos bien. Ya. A ver, un minutito, por favor, estimado doctor. Eh, Ahora sí. Entonces, decíamos, a ver, no obstante, se constata una brecha y su aplicación real en la jurisprudencia en la administración pública. Ya. Esto continúa siendo de lo que sería de este artículo, ¿no? No, doctorita. ¿Sabe cómo yo le entendí? De que hagamos la Ya, matriz como tal. La matriz la he subido igual en el primer trabajo. ya. Y yo le he entendido de que de cada uno de los artículos que hemos visto que se haga un párrafo, pero si hay que ampliarlo, lo puedo ampliar. He visto que leyendo el libro de Metodología de la Investigación de Sampieri, he visto que tiene otra forma de nombrar lo que son el estado del arte, como con conclusiones, objetivos, enfoque y demás. Si es así, yo lo puedo completar hoy día mismo para tenerlo para mañana, pero yo, por la forma en la que nos haga el ejemplo, yo he entendido que es con los párrafos. Un párrafo explicando como decía usted, ¿no ve? El artículo, de qué autor, de qué año, el título, de qué universidad y demás, y qué es lo que concluye y qué deja pendiente, ¿no? Por eso lo hice de esta manera, doctorita. Está muy bien, doctor. Está excelente. No tengo observaciones. Va muy bien. O sea, que además está claro el aporte que le está realizando a su investigación. Entonces, no hay problema. Lo que sí, acá le decía que haga un párrafo conclusivo sobre, en todo caso, vamos a decir, un análisis pequeño de todos los otros estudios que ha revisado, con qué concluye usted, para ir pasando directamente, que sea, vamos a decir, que enlace lo que sería antecedentes y estado del arte a la situación problemática. Estito le estaría Está bien. faltando.
Está bien, muchas Ok, gracias. Muchas gracias. perfecto. Será unas 4 líneas, 3, digamos, 4, 5, digamos. No es tanto, pero que sí que una, digamos, todos los puntos. A ver, Bolivia ha apostado por un enfoque de derecho a través de su constitución, adoptando principios neoconstitucionalismo. Busca que la constitución no sea solo un conjunto de normas que se cumplen formalmente, sino una guía para alcanzar sociedad más justa. Ya, la idea central es que el derecho no debe limitarse a aplicar reglas de forma escrita, sino que deben considerar valores, ya, en la práctica surgen En esta problemas parte, muchas veces. doctorita, Ya, quería utilizar el método embudo para poder nombrar desde lo exterior, ¿no? Lo que es el mundo, Europa, Latinoamérica, Bolivia, pero he dicho que quizás sería muy redundante con lo que son los antecedentes. ya. ¿Está bien, doctorita, lo que hice o lo pongo nomás el método embudo con sus causas y efectos más al final? No hay problema, doctor. Si es que en todo caso, a ver, ¿cómo le digo? En sus antecedentes, con tal de que no esté repetitiva la información, no hay ningún problema, porque en sus antecedentes prácticamente está siendo una cuestión bien, vamos a decir, sintética. No está entrando en Sí, mucha profundidad, digamos, entonces más bien sería, me parece correcto, que de acuerdo al método del embudo vaya ampliando lo que va a ser su situación problemática, ¿no? No hay ningún problema, doctor. está Me bien. parece más bien buena idea. Voy a ampliar. Ya, gracias, Perfecto. doctorita. A ver, sin embargo, como indica Lexi, las normas legales no alcanzan a resolver todos los casos de manera justa y ahí entra en juego la interpretación de los jueces constitucionales. Genera tensiones, por un lado hay que respetar la ley como tal y como está escrita y por el lado interpretar esa ley de forma justa que garantice la justicia y los derechos. Ya, en Bolivia se han presentado casos donde las decisiones del tribunal han tratado de favorecer la justicia material, pero se han visto cuestionadas por supuestamente sobrepasar los límites legales. Esto plantea hasta qué punto puede ir más allá de la ley sin debilitar la seguridad jurídica y el respeto por las reglas democráticas. Ya, si de hecho nos está faltando, doctor, en su planteamiento del problema, en todo caso que profundice lo que va a ser las causas del problema, un poquito más le falta describir como tal el problema y en todo Y los caso, efectos, ¿no? Poquito efecto. exacto, exacto, dentro de estos efectos, lo que usted ha señalado, que tiene que ir relacionado hacia lo que es el principio de legalidad. Está tocando como por atisbos por este párrafo, sin embargo, no queda claro por qué en este caso hay un problema entre el neoconstitucionalismo y el principio de legalidad. A ver, Gracias, doctorita. a ver, ¿cómo influye la tensión entre legalidad y justicia constitucional en la consolidación de la democracia sustancial en el marco del modelo neoconstitucional boliviano? Ya. A ver, quiero entender, doctor, que hay un problema en la interpretación constitucional que se hace. Sí, exactamente. Es el problema. Desde el segundo módulo me llamó mucho la atención esto del neoconstitucionalismo y por eso desde que usted pasamos la primera clase, le dije que iba a avanzar sobre el neoconstitucionalismo y me mantuve en este aspecto. Mire, es como decir para muchos, la constitución boliviana es una de las más actuales del mundo, ¿no? El problema es que hay una grave falencia en la forma de la interpretación como tal. Es por eso que muchos autores como Alexis, como Guastini, como que Hernández mencionan lo siguiente. Si tomamos en cuenta la Constitución de manera material, estaríamos limitando como tal algunos derechos, pero si lo tomamos de una manera muy neoconstitucionalista, o sea, interpretado de una manera libre, también estaríamos vulnerando la seguridad jurídica, porque en muchos casos no estaríamos respetando lo que es el principio de legalidad. Entonces, lo que trata de hacer esta tesis, la que estoy formulando, es un equilibrio en lo que es la legalidad, como también lo que es mantener la seguridad jurídica, porque parcializarnos e irnos, polarizarnos, perdón, haría que entremos en una grave decadencia de lo que sería un buen manejo de lo que es la constitución política. Entonces,
Por ese lado fui a más o menos a entender y leer libros de lo que fue, por ejemplo, el debate entre Hart y The Working, que ambos son el positivismo jurídico y el principalismo, por ejemplo, para que puedas sustentar lo Ya. que es esta tesis, doctorita. Ya. No, me parece buenísimo, doctor. Sin embargo, acá eso me queda la duda. Eh, a ver, usted está trabajando una democracia sustancial. ¿A qué se refiere con esto, doctor? Democracia sustancial. Lo sustancial se refiere a la buena ponderación de los derechos fundamentales y que no sean, que se basen en principios, pero a la vez que vayan con la legalidad. Esa es una democracia sustancial. Ya. ¿Ese es algún concepto que usted ha sacado, doctor? He mencionado, creo, de algunos autores ya dentro de lo que es, dentro de lo que es el trabajito. Si no me equivoco, hay Ya, un autor, voy a revisar. ya. A Deme un ver, ratito, por estito para que lo veamos mejor. Ya, a ver, tengo algunas dudas, doctor. Quiero ver bien esto, cómo está manejando sus variables. Ya, perfecto. Lo encontré, doctorita, lo de la democracia sustancial. Justamente lo menciona el autor Luigi Ferrajoli, que nos dice que es aquella que garantiza no solo el derecho al voto y las libertades políticas, sino también los derechos sociales, económicos y culturales, que hace posible una ciudadanía efectiva y no meramente formal. Lo que le decía al principio, que no nos basemos únicamente en una ley estricta, sino también en una ponderación de algunos derechos fundamentales y cómo deberían ser tomados en cuenta. Ya, a ver, su variable independiente, el modelo neoconstitucional. Su variable dependiente, la democracia sustancial. Y la variable modeladora, el equilibrio, legalidad, justicia constitucional. Ya. Sí, es como una variable más, no obstante lo podría quitar. He visto pertinente poner esta variable moderadora porque si bien la variable independiente es la que puede hacer los cambios como tal en la variable dependiente, esta variable moderadora, perdón, es la que va a dar como ese catalizador para poder determinar el enfoque o el cambio directo de la variable dependiente. Ya, a ver. Ya. Tensión entre la legalidad y la justicia constitucional. Ya, a ver. Vamos a hacer una cosa. Está muy interesante su trabajo, doctor. Sin embargo, me parece que vamos a necesitar unas cuantas puntualizaciones. A ver, vamos acá. Sí, por favor, doctorita, para que lo pueda avanzar y quizás en el transcurso de estos meses lo vaya perfilando para que esté de mejor forma para poder presentar en un futuro. A ver. Y como tema, usted está planteando, esto más es ahorita su título, ¿no? Y mm, va a trabajar, doctor, usted con idea científica a defender, imagino. Sí, sí, doctorita. Ya, entonces vamos a quitar. A ver, ya. Constitución normativa y democracia sustancial en Bolivia. Una evaluación del modelo neoconstitucional a partir de los límites entre legalidad y justicia constitucional. Esto está interesante, doctor, como título del trabajo. Está muy bien. Sin embargo, para el tema, ahí sí ahí vamos a delimitar. A ver, problema científico.
cómo influye la tensión entre legalidad y justicia constitucional en la consolidación de la democracia sustancial en el marco del modelo neoconstitucional. Ya. Evaluar cómo el modelo neoconstitucional contribuye a la consolidación de una democracia sustancial, identificando las tensiones ya entre legalidad y justicia constitucional y proponiendo mecanismos que fortalezcan dicho equilibrio desde una perspectiva jurídica, doctrinal y empírica. Esto se va, esto ya está de más. A ver, Ah, ya, está bien, doctorita. Estaba siguiendo lo que nos ha dicho una de las clases en el que habría que poner las mismas palabritas, ¿no? Para no hacerlo cambiar como tal y poder dar una propuesta, pero está bien, lo voy a quitar, doctorita. ya, esto está bien, doctor, como la propuesta de su tesis, ¿no? Que va a ir como objetivos específicos. Sin embargo, dentro de estos parámetros, lo que les señalaba tiene que ir siempre, vamos a manejar los mismos términos. Entonces, a ver, ¿cómo influye la tensión entre legalidad y justicia constitucional en la consolidación de la democracia sustancial en el marco del modelo neoconstitucional? Ya, acá lo que usted quiere saber es cómo influye esta tensión en la consolidación de la democracia sustancial. Eh, a ver, usted en este caso ya habría evidenciado que existe una tensión entre el principio de legalidad y la justicia constitucional para que se consolide la democracia sustancial. Sin embargo, acá usted nos dice que quiere evaluar todo el modelo neoconstitucional, eh, evaluar cómo este modelo contribuye a la democracia sustancial, identificando las tensiones. Acá en su pregunta usted ya ha identificado las tensiones, pero aquí usted recién quiere identificarlas. Ah, sí, sí, tiene razón, doctorita. Me olvidé ese punto. A ver, ahora, entiendo hacia dónde quiere ir y está muy bien su trabajo, doctor. Sin embargo, quiero que en este caso, ¿qué se entiende por justicia constitucional? Usted está trabajando con toda la justicia constitucional. Sí, en sí, como les decía, doctorita, son dos polos, ¿no? El principio de legalidad, que por un lado va a haber la ley formal y por otro lado la justicia constitucional, que va a ser una ponderación de derechos fundamentales. Como le indiqué, si nos polarizamos uno u otro lado, por un lado va a ser una ley muy limitativa por ser muy formal, y por otro lado, si nos vamos a la justicia constitucional, sería una ley que vulnere lo que es la seguridad jurídica, es decir, que también vaya en contra de la ley. Entonces, lo que yo quería es buscar un equilibrio como tal en este principio de la legalidad y justicia constitucional. Ya, un equilibrio, ya. Se generan tensiones que pueden afectar la seguridad y la legitimidad del sistema democrático. Ya, acá usted estaría trabajando. Ya. ¿Por qué, doctor, en este caso su variable independiente es el modelo neoconstitucional y no así las tensiones entre legalidad y justicia constitucional? Porque esta variable nos va a hablar de cómo se refiere, bueno, se refiere más o menos a cómo está estructurado el sistema jurídico que prioriza la Constitución, los derechos fundamentales y el papel activo del juez constitucional como tal dentro de lo que es el trabajo investigación, ¿no? Entonces, esta variable independiente justamente va a hacer cambiar a la variable dependiente, que es la democracia sustancial, pues esta se va a referir al grado en que la democracia va a garantizar derechos reales, participación efectiva en todo lo que son los sectores sociales. Por tanto, la tomé como independiente porque dependiendo de esta va a cambiar la democracia sustancial, que sería la variable dependiente, ¿no? Y la moderadora lo he escogido porque esta variable va a explicar la relación justamente entre respetar estrictamente la ley, pero también aplicar los principios superiores de justicia, ¿no? Y donde van a influir también el efecto del modelo neoconstitucional sobre la democracia sustancial.
Ya, a ver, mm, o sea, esto para un artículo científico, doctor, me parece genial y que de hecho lo empezaría a trabajar y porque, por ejemplo, salen convocatorias de la Andina, esto iría excelente. Sin embargo, acá para la tesis, a ver, a ver, legalidad y justicia constitucional. O sea, lo que usted va a querer ver en esta tesis es todo, todo lo que implica la justicia constitucional. La parte que está centrada en derechos reales y participación efectiva de los sectores sociales, doctorita. Ya, a ver. Entonces, acá usted quiere trabajar específicamente derechos reales. ¿Con esto se refiere a derechos propietarios? A ver, es que es un poquito... mm, no, perdón, lo que le estaba diciendo, doctorita, es la democracia. La democracia, me estoy confundiendo, perdón, de la variable dependiente. Lo que de la variable moderadora como tal de la justicia constitucional es la que va, o sea, la legalidad es la que hace respetar estrictamente la ley y la justicia constitucional justamente influye en un efecto de un modelo neoconstitucional que va a influir sobre una ponderación para los derechos fundamentales que también va a entrar a coadyuvar en la formación de la democracia sustancial. Ya, derechos fundamentales. A ver, vamos a verificar un poco más su perfil. A ver, protección de derechos, activismo judicial. Ya. Ya. mm, Sí, acá lo que el doctor indica, ¿no? Es un problema de interpretación que se tiene de la norma. Acá iríamos a la interpretación constitucional que se tiene, como ya veíamos de sus compañeros, de su compañero, tema de ponderación de derechos, ¿no? Que esto tiene un conflicto, según lo que refiere, o sea, en la ponderación de derechos que hace la justicia constitucional con lo que sería el principio de legalidad, ¿no? Sí, exactamente, de que no sea ni muy formal ni muy lanzado a lo que es la justicia constitucional, porque por muy formal va a ser limitativa y por muy justicia constitucional va a ser va a vulnerar lo que es la seguridad jurídica. Una correcta interpretación. Ya, a ver, efectividad de derechos, participación ciudadana, legalidad formal, interpretación constitucional de principios. Ya. Mm, Me asusta, doctor. Su tema está muy bien doctrinariamente. Sin embargo, Está muy no, ambicioso, doctor, está muy grande. es que, a ver, lo que pasa es que cuando es un tema muy grande, doctor, sucede o dos cosas. O se amplía demasiado o queda superficial. Esto, por ejemplo, para una tesis de doctorado en unas 700 páginas, genial. Para 120, ahí sí ya hay que ver. Doctora Scarlett, ¿tiene la manito levantada? Sí, doctora, por favor, ¿podría volver a la página donde ha puesto el título, la pregunta de investigación? Claro, Esa, por supuesto que exactamente. sí, doctor. Ya. Doctora, me parece que son dos temas distintos, o por lo menos tendrían que ir de la mano, tanto el título, la pregunta de investigación, el objetivo general. Arriba menciona la evaluación del modelo neoconstitucional. Sin embargo, en la pregunta de investigación va directamente a la tensión entre la legalidad y la justicia constitucional. Entonces, si en el título, en la pregunta de investigación y en el objetivo,
tendrían que estar en el mismo sentido, porque si no, una palabrita ya estaría modificando el sentido de la investigación, ¿no es cierto? Exacto. Sí, doctora, toda la razón. Aquí hay algo que el doctor tiene que trabajar justamente para que vaya todo en la misma receta, ¿no? En este caso, si el doctor quiere averiguar la influencia, en este caso, doctor, me parece importante lo que refiere la doctora. ¿Por qué? Porque en este caso usted, doctor, quiere averiguar cómo influye esta tensión en la democracia. Sin embargo, acá usted quiere evaluar el modelo constitucional con lo que va a ser la consolidación de la democracia y lo que ya le decía, recién identificar las tensiones, ¿no? Y doctorita, Entonces, sí, una consultita más, perdón. Abajo, cuando ya, menciona la hipótesis, ya, tengo una duda. Por ejemplo, si se trata de un estudio cuantitativo, se elabora hipótesis, un estudio cualitativo, idea a defender, pero cuando ujú. es mixto, ¿cuándo voy a saber si es hipótesis o idea a defender? ¿De qué dependería? En este caso, doctora, dependería del enfoque que usted le quiera dar al trabajo. Si usted decide hacer un enfoque cuantitativo, nos vamos a que va a trabajar con hipótesis. Si usted decide hacer un enfoque cualitativo, idea científica a defender. Si decide hacer un enfoque mixto, volvemos a lo que es hipótesis. Ah, ya, gracias. Perfecto, doctora. A ver, doctor Kevin, ¿se puede volver con nosotros? Eh, Sí, Como le doctorita, digo, perdón. su trabajo está súper interesante. Eh, lo que sucede, me preocupa, doctor, es que esté muy grande. Esito me preocupa. Eh, a ver, yo creo que podemos, acá tendríamos que revisar. Usted quisiera revisar en este caso a ver, vamos por acá. Vamos a manejar. Vamos a dividir esto acá. Tensión entre la legalidad y la justicia constitucional es un punto. Consolidación de la democracia sustancial es otro punto. Y evaluar el modelo constitucional, el neoconstitucional, es otro punto. Si nos vamos a lo que va a ser evaluar el modelo neoconstitucional, acá tendríamos que verificar, evaluar el modelo neoconstitucional, cómo, dónde, cuándo, qué se entiende por modelo neoconstitucional, porque imagino que eso debe ser algo gigante. O sea, hasta donde tengo entendido, el modelo neoconstitucional va hacia justamente lo que usted decía, ¿no? Que vamos a dejar lo que va a ser esta cuestión normativa y pasamos hacia a la constitución axiomática. Entonces, ahí habría que ver la cuestión, doctor. ¿Cómo lo trabajamos? Tendríamos que ir para el mismo lado. Ahora, acá me queda la duda, doctor. A ver, por ejemplo, la tensión entre la legalidad y la justicia constitucional. Esto de por sí, doctor, si se da cuenta, podría ser un solo tema. Solito esto de acá. ¿En qué sentido? La justicia constitucional igual sigue siendo grande. Acá nos vamos a lo que usted decía. Usted quiere trabajar una interpretación constitucional, ¿no es cierto? O quiere trabajar la interpretación de los jueces a nivel, tomando en cuenta el modelo neoconstitucional. O en todo caso, a ver, eso quisiera, a ver, doctor, no sé si me puede dar una mano con esto. Claro, claro, doctorita, está muy bien. En sí, como le decía al principio, es una interpretación de lo que va a ser todo nuestro acervo normativo, ¿no? Pero rigiéndonos justamente por lo que es la Constitución, en ese sentido, para que se tenga este equilibrio tanto entre legalidad y la justicia constitucional. Ya. Ahora, porque lo que usted refiere acá, democracia sustancial, doctor, que está súper interesante, tendríamos que dividirlo, doctor. ¿Por qué? Porque acá va a estar bien difícil para usted trabajar esto de forma profunda. Participación ciudadana, políticas públicas, ese es un tema. A ver, efectividad de derechos. ¿Efectividad de qué derechos? Primera, segunda, tercera, cuarta generación. ¿Con cuáles va a trabajar usted? Ahí ya estamos con un problema.
Eh, a ver, jerarquía constitucional, protección de derechos, activismo judicial, cada uno es un tema. Ahí, protección de derechos, lo mismo, acá nos vamos con miles de temas que podrían entrar. Ahora, en cambio, a ver acá, legalidad formal, interpretación constitucional de principios. Por acá ya podemos tener algo un poco más real, digamos, no real, sino más que va a poder usted estudiar a mayor profundidad. Obviamente su trabajo va a partir desde el paradigma de lo que sería, teóricamente hablando, su posición epistemológica sería desde el neoconstitucionalismo. Eso está claro. Sin embargo, acá lo que Sí, yo le exactamente. recomendaría, doctor, sí, es que se quede con estos dos. O no sé, a ver, dígame, doctor. Sí, doctorita. Entonces, podría sacar lo que es la variable dependiente, democracia sustancial, y la variable moderadora pasaría a ser la dependiente, ¿no? De esa forma ya tendría solamente dos variables y avanzaría desde esas. Así manejaría lo que es la legalidad formal y también la justicia constitucional, ¿no? Ya, ya. Acá, por ejemplo, el doctor Javier le indica, ¿no? No sería el tema un mecanismos de interpretación que equilibre el principio de legalidad y la justicia constitucional. A ver, le vamos a dejar esto acá. A ver, evalúelo, doctor. Verifique. Es que está muy interesante su tema, doctor. Sin embargo, como le digo, se va a quedar suelto. En cambio, por ejemplo, o sea, yo se lo dejo este tema que usted está queriendo plantear para un doctorado. Una tesis de 800 páginas sí va a lograr abarcar toda la investigación que usted quiere hacer, ¿no? En este caso, doctor, yo le diría que nos vayamos a focalizar en un solo punto. En este caso, a ver, por ejemplo, vámonos a sus variables, que me parece que son muy importantes como lo está trabajando. Legalidad formal, interpretación constitucional de principios. Acá nos vamos con esto. Me parece que acá de las dos variables que usted ha sacado, podríamos sacar algo mucho más puntual para que usted lo vaya trabajando. Que de estos dos Ay, puntos ya. partan, exacto, todas sus variables, ¿no? Acá queda a partir de acá. Y eso, ahora, interpretación constitucional de principios, y eso, por ejemplo, incluso, esto queda incluso hasta un poquito grande, ¿no? Por ejemplo, esto hemos trabajado ayer con sus compañeros, ¿qué sucedía? Que quedaba todavía grande porque, por ejemplo, lo hemos delimitado a una cuestión de específicamente trabajar con, en este caso era población vulnerable, ¿no? Grupos prioritarios, una cuestión de género. ¿Cuál era el problema que había con la ponderación ahí? Entonces ahí ya vamos aterrizando. En el caso que usted refiere, está muy interesante, como le digo, pero, a ver, acá usted dice que hay un choque entre la legalidad formal y la interpretación constitucional de principios. No sé cómo lo podemos plantear, doctor, pero tal vez aquí estaría la solución. A ver, en este caso, por ejemplo, lo que le decía el doctor, ¿no? Mecanismos de interpretación que equilibre el principio de legalidad y la justicia constitucional. A ver, ¿cómo lo plantearía usted, doctor? Mecanismos, no creo, doctora. Mecanismos no, Ya. directamente podría ser una cuestión normativa. Y sí, lo puedo reducir para que Ya, tomemos lo que es la legalidad y la parte de justicia constitucional, ¿no? Y así entraría justamente estos que ya. hemos puesto de legalidad formal y la interpretación constitucional. Ya, ya, interpretación constitucional de principios. ¿Qué principios, doctor? De los principios del bloque de Los principios, constitucionalidad, imagino. ¿O cómo lo plantearía usted, sí, doctor? en parte esos y todos aquellos que puedan, claro, de esos principios y en parte todos aquellos que coadyuvar a lo que es la parte de derechos fundamentales, ¿no? Para que se pueda direccionar hacia ese punto, que es un enfoque principalista que nos decía The Working, ¿no? Que la, todo lo que nosotros tengamos que ver no se va solamente en algo formal, sino también en una parte de principios, viendo que cada persona tiene distintos tipos de problemas y por tanto distintos tipos de soluciones son las que nos vendrían bien, ¿no? Ya, a ver.
Ya, perfecto, doctor. Entonces, a ver, vamos a partir de acá. Está, en este caso, doctor, a ver, en esta parte del tema, ahora, en este caso, a ver, usted dígame, doctor, ¿a cuál correspondería? En este caso, ¿qué variable sería cuál? La legalidad formal, la interpretación constitucional de principios. Acá usted dígame, ¿qué variable va y cuál sería su variable dependiente? ¿Cuál sería su variable independiente? Ya, entre estas dos, por ejemplo, doctorita, con anterioridad formaban la moderadora. Entonces, ahorita estoy tomando una sola parte, la legalidad formal. Yo creo que la interpretación yo creo que la interpretación constitucional como tal sería la independiente y la legalidad formal sería la dependiente. Ya, ya, me parece mejor. Ya, su variable dependiente. Ya, perfecto. Ahora, interpretación constitucional de principios de por quiénes, doctor. De principios por las mismas autoridades que son las que delimitan, ¿no? Por eso es que he pensado en realizar, por ejemplo, encuestas y cuestionarios a operadores de justicia, algunos abogados y también algunos estudiantes de derecho. Ya, a ver, pero en este caso, ¿quién realiza esta interpretación constitucional de principios? ¿Por magistrados, salas constitucionales? ¿Cómo lo plantearía eso, doctor? Por salas constitucionales, doctorito. Ya. A ver, interpretación constitucional de principios por salas constitucionales. eh, ya, y ahí ustedes referían, ¿no? Y las tensiones, o bueno, tal vez desde el inicio, ¿no? Tensiones. Usted ya va a ir viendo cómo lo desarrolla, no sé, entre la interpretación constitucional de principios por salas constitucionales y acá entrará lo que va a ser la legalidad formal. Ahora, ¿cuál va a ser su, vamos a decir, su contexto espacial, doctor? Contexto espacial, yo creo que me mantendría en lo que es, no, toda Bolivia. Bolivia sería mucho, sí, sí, creo que me mantendría en eso, doctorito. Ya, vaya viendo si es necesario luego, tal vez ver, pero no, en todo caso yo creo que va a ser suficiente. Y en el caso de temporalidad, a ver, vea usted si es necesario. Ahora, por ejemplo, a ver, una evaluación del modelo neoconstitucional. Esto como título le puede servir algunos puntos. Esto, pero por ejemplo, doctor, a ver, por ejemplo, para el título, a la luz de la evaluación del modelo neoconstitucional, por ejemplo. Ya con eso vamos interpretando con esto, ¿no? Ahora, Claro, es, acá, es a lo partir de principal. esto, doctor, usted va a redactar. Claro, que usted acá va a redactar lo que va a ser su tema de investigación y obviamente de ahí va a ir saliendo, ¿no? Ahí, pero doctor, usted va a definir de manera clarita, acuérdese que va a ir por el mismo camino. En este caso, usted va, lo que usted quiere es evaluar, ¿no? Estas tensiones y ver la influencia o la incidencia, o no sé cómo usted lo quiera plantear, el impacto. Ahí vaya viendo qué realmente quiere investigar usted, ¿no? Entre estas tensiones y la legalidad formal. ¿Dónde? En Bolivia, y ahí usted va a definir a la temporalidad si lo ve necesario. Eh, ahora, están muy bien los antecedentes que ha realizado sobre el neoconstitucionalismo, la constitución política del Estado, está muy bien. Sin embargo, acá sí vamos a tener que ampliar un poquito hacia profundizar un poco más con el tema que usted en este caso ya lo va a ir realizando, ¿no? Que va a ser estas tensiones. Ahora, el estado del arte está muy bien, le sirve bastante. Acá habla, ¿no? Del reconocimiento de los derechos, las tensiones que existe, ya los valores constitucionales, ya vamos muy bien. Ahora, a ver, paradigma, vamos muy bien, doctor. Sin embargo, acá sí, considerando que estamos cambiando el tema, yo le aconsejaría que vaya por lo menos con unos dos estudios, uno o dos estudios, que vayan mucho más especializados con el tema con el cual usted está desarrollando, de esta tensión en específico en la interpretación constitucional. Está bien, doctor, gracias. Perfecto. Y la situación problemática está muy bien. Estamos manejando de lo general hacia lo particular.
Sin embargo, bueno, acá ya usted habla, ¿no? La tensión que existe. Sin embargo, esto obviamente tiene que ir profundizándose en lo que usted va a plantear acá, ¿no? Describir el problema, las causas y los efectos. Y acá Ujú. obviamente esto va a tener que completar. Entonces, no vamos a empezar de cero, pero sí es necesario que haga varios cambios, ¿no? A ver, obviamente va a cambiar su objeto de estudio, campo de acción, sus objetivos. eh, a ver, objetivos específicos. Analizar el marco teórico y doctrinal del modelo neoconstitucional y su aplicación en el contexto neoconstitucional boliviano, ya. Identificar y describir las tensiones existentes entre la legalidad y justicia constitucional en casos jurisprudenciales relevantes, ya. Medir la percepción de juristas, estudiantes de derecho y ciudadanos sobre la efectividad, ya. Proponer mecanismos normativos, ya. Vamos bien, doctor, pero en todo caso vaya viendo usted cómo haríamos más énfasis justamente en estos dos puntos, en el problema de la Claro, legalidad y la interpretación. Porque por el momento ya, sus objetivos no están mal, se podrían trabajar, sin embargo, es necesario que vaya un poquito más a fondo con esto. Por ejemplo, analizar el marco teórico doctrinal del modelo neoconstitucional y su aplicación en el contexto constitucional boliviano y la interpretación constitucional de derechos. No sé. Entonces ahí para que ya vayamos profundizando un poquito más sobre lo que va a trabajar de sus variables, ¿no? Obviamente ahorita esta es la primera idea, entonces obviamente usted lo va a pensar, lo va a razonar, cómo en todo caso acá integrar mejor lo que son sus variables. Ahora, sí, sí, si usted, como, doctor, está como con el trabajando. tema lo voy a cambiar. Perfecto. Ahora, acá, doctor, si es que usted está señalando que va a hacer encuestas, entonces usted en realidad va a trabajar una cuestión de hipótesis. Está trabajando una cuestión Eh, mixta. eh, sí, exactamente. El enfoque que le voy a dar va a ser mixto, justamente. Voy a utilizar la parte cualitativa y cuantitativa, porque voy a utilizar fichas de técnica, encuesta, instrumento ficha de encuesta, técnica cuestionario, instrumento ficha de cuestionario. También voy a utilizar lo que es el análisis de documentos y por tanto voy a tener la tabla de análisis de documentos, doctorita. Por eso va a ser ambos. Por tanto, sería hipótesis, ¿verdad? Sí, exacto. A ver, ¿qué va a ir viendo, doctor? Su hipótesis. A ver, eh, a ver. Bueno, esto va a cambiar, ¿no? Esto va a venir por aquí, esto va a venir por aquí. Sí, va a cambiar A todo ver. eso. Prácticamente estas pasarían a ser sus dimensiones, digamos, y estas pasarían a ser sus directamente su, bueno, y de acá tendría que sacar sus indicadores, ¿no? Ahora, Exacto. ¿va a trabajar políticas públicas, doctor? ¿Sí? No, en este caso ya, como está cambiando el tema, ya no trabajaría políticas públicas. Percepción de la ciudadanía sí voy a Ya. mantenerla. eh, Relevancia de principios sí está. Creo que políticas públicas en este caso lo quitaría. Y de repente lo voy a quitar el grado de ejercicio real de derechos. Lo voy a cambiar por otro indicador porque no iría con el tema. Los dos primeros lo voy a quitar, doctorita. Mm, ya. Perfecto, doctor. A ver, percepción ciudadana, ya. Ya, bueno. Aplicación literal versus aplicación, interpretación valorativa, ya. Relevancia en principios, en sentencias. Ahora, doctor, eso igual, esta interpretación usted la va a manejar va a trabajar con acciones de defensa, acciones de inconstitucionalidad, acciones de competencias. Sentencias constitucionales directamente que doctorita y de repente voy a utilizar alguno que otro amparo. Estaba revisando algunas sentencias relevantes. Como decía, no uno de mis objetivos específicos, sentencias Ujú. relevantes es lo que iba a revisar. Por ejemplo, la sentencia del caso Tifnis, la sentencia que se ha utilizado para la reelección de Juan Evo Morales Aima, entre otras sentencias que tienen un sustento para poder aportar a mi trabajo. Ya, ya, perfecto, doctor. A ver, ya. mm, a ver,
aporta a la comprensión del neoconstitucionalismo. Acá, doctor, está muy bien, sin embargo, lo que le voy a pedir es que en vez de utilizar numeración, en estos puntos utilicen nomás viñetitas, por la justificación va de uno solo, ¿no? Un solo punto en el formato, que en todo caso no está mal lo que usted ha realizado, simplemente ya cuestiones de forma, ¿no? Operadores, interpretar, ya, Está bien. Doctorita, una consultita. En este caso, dígame. 1.27 voy a utilizar en esa parte o 2.53. En todo caso, a ver, 1.27, todo prácticamente manejado. Ahora, en todo caso, a 1.27, ver, ¿no? sí, porque en todo caso, a ver, nos vamos con el primer párrafo, nos vamos a ir acá, ¿no? Y que en todo caso, es que eso ya se va a normas muy especializadas en APA, para eso iríamos al manual y revisamos. Lo que yo le aconsejo directo 1.27, pero en todo caso, Ya, igual les voy a doctorita. mandar capturas sobre cómo van a manejar las viñetas. Perfecto. A ver, los resultados de estudio van a orientar a interpretar de manera más equilibrada, reformas normativas, ya, está muy bien. Reconocimiento y efectivización de todos los derechos, ya. Paradigma, paradigma mixto o integrador, interpretativo crítico, ya, muy bien. Ya, excelente. El positivista y el interpretativo Multimétodo, crítico ya. utilizado, doctorita. Sí, sí, está excelente, doctor. Debe ser, destaca esta Para el combinación. cuantitativo lo he elegido el hermenéutico también. He visto Ya, pertinente utilizar lo que es el hermenéutico por todo lo que tiene de su fondo, ¿no? Para poder ver el origen de las cosas y demás y su desarrollo, ¿no? Y evolución. perfecto. Está excelente, doctor. A ver, necesidad, ya, muy bien. Método descriptivo correlacional, ya, perfecto. Ya. Yo le aconsejaría que incluya acá lo que va a ser el hipotético deductivo, porque va a trabajar con lo que va a ser específicamente una hipótesis. Entonces, cito ahí, técnicas cualitativas, análisis documental, ya, excelente. Entrevista semiestructurada, perfecto. Cuantitativas, encuesta, perfecto. Ya, Likert, ya, ficha de cuestionario cerrado, ya, perfecto. Ahora sí, entramos a la población, Sí, ya, en esta parte, doctorita, como ya, iba a manejar dos aspectos bastante grandes, sí, y ujú, ahorita también estoy notando eso. Por una parte iba a ser encuesta, como la población va a ser infinita, obviamente he utilizado la fórmula infinita de la población, lo que me daba, con un nivel de confianza del 95.5%, me da 400. Estaba pensando utilizar lo que es la aplicación de la encuesta vía Google Forms. Hay algunos que dicen que Google Forms no revela como tal los datos exactos, pero por el número de personas, para poder tener un nivel de confianza del 95.5 y un margen de error del 0,05, del 5%, he visto ujú. que podría ser pertinente 400 personas. Es algo grande, ¿no? Es ambicioso, pero también de esa forma pudiéramos tenido un respaldo bastante fehaciente de lo que va a ser el pensamiento, ¿no? Ya, está bien, doctor. A ver, pero en todo caso yo pienso que está excelente, pero siento que se está complicando. A ver, ¿cuál es, en todo caso No, usted? A de ver, hecho, doctorita, ahora que ha cambiado el tema, va a cambiar todo eso. De ya. hecho, obviamente esto era para cumplir los objetivos, ¿no? Pero si ha cambiado el tema, ya va a cambiar todo. Entonces, ahí está la fórmula que iba a Ah, utilizar. Voy a ver si lo voy a mantener. ya, ya. ¿Con cuánto estaba partiendo de población, doctor? He consultado a algunas personas y me ha dicho que un número significativo podría ser 100 personas, ¿no? Pero Mm, partiendo de lo que es la estadística que quería fundamentar
bastante con estadística, por eso ayer le hablé que de mis instrumentos también iba a sacar el grado de confiabilidad con el alfa de Cronbach y con las Ujú, frecuencias. Entonces, he visto pertinente utilizarles desde un principio la estadística. La fórmula infinita de la población ujú. nos daba una muestra total de 400 personas para un nivel de confianza del 95,5 y un margen de error Mm, del 5%. ya, eh, ya no está todo correcto, doctor. A ver, eh, Mil ya. disculpas por los horrores ortográficos, No, números sin no se acento de preocupe de procesamiento. eso, doctor. Ya. Eh, a ver, una cuestión acá. Requisito, doctor, para la próxima, que está excelente, le va a ser el desarrollo de la fórmula. Ah, ya, ya. Perfecto, perfecto, sí. Esto para que en este caso acá quede claro cómo es que usted ha sacado, ¿no? No le voy a exigir en este caso una estadística, no le voy a hacer probar, por ejemplo, por qué usted está sacando acá 5% de error, por qué está usted midiendo su nivel de confianza, que de hecho su nivel de confianza de 95,5 me parece genial. De hecho, por Sí, eso imagino que le han salido 400, porque en claro. general es al 95, ¿no es cierto? Exactamente, Sí. pero como se trata de operadores de justicia, de Ajá. abogados en el área, generalmente constitucionalistas y también de estudiantes de derecho, he visto pertinente ponerle el 95,5% de confianza, doctorita. Aunque también se puede trabajar con el 1,96, ¿no? De todas formas, Ujú. en esta formulita trabajamos con dos. La parte de arriba salía uno, por ejemplo, y dividido entre 0,05 al cuadrado, entonces me salía 400 personas. Ya, sí, eso es lo que, bueno, en todo caso, no, está excelente. Lo que sí, en todo caso, bueno, en general con la infinita siempre salen, pero con esta fórmula en general sale lo que es 384 personas, ¿no? Pero en todo Sí, caso, si usted está con el sacando, 95%, ¿no? exacto, con 400 está perfecto, no hay ningún problema. De hecho, yo le digo porque se va a complicar usted, pero de ahí está excelente. Ahora, de hecho, me ha parecido excelente la forma en la que está trabajando la población y que va a servir bastante para que acá con sus compañeros se la pueda trabajar. ¿En qué sentido? Acá lo que usted está haciendo, doctor, es dividir su población en lo que va a ser las técnicas que usted va a utilizar. Entonces, ahorita lo vamos a avanzar esto a detalle, pero me parece excelente la forma en que lo está trabajando. En este caso, a ver, la población para lo cuantitativo, estudiantes, docentes de derecho, abogados en ejercicio y funcionarios públicos. Uy, ya, Funcionarios públicos justamente lo voy a sacar porque ya ha partido de mi trabajo lo que es la parte de políticas públicas y gestión, entonces va a salir eso ujú, directamente y lo voy a mantener con lo que es docente de derecho y abogados en ejercicio. Estudiantes más lo voy a sacar. sí, esto me parece que está de más, doctor, para lo que es estudiantes, Sí. porque no sé qué tanto le vaya a ayudar en su recolección de datos, ¿no? De hecho, doctor, lo que yo le recomendaría es que estos docentes de derecho constitucional se vayan para lo cualitativo. Acá. Había escogido estudiantes de derecho, doctorita, porque como uno de mis dimensiones era participación ciudadana y percepción ciudadana, entonces quería Ujú. justamente conocer ese pensamiento, pero no de personas de a pie, sino de personas que no están ejerciendo como tal el derecho, pero tienen un pequeño conocimiento o tienen un conocimiento en el área para que pueda hacer su aporte, sea significativa para la tesis, ¿no? Ya, sí, no lo Pero entiendo, doctor. lo voy a quitar. Sin embargo, a ver, ya. Sí, en este caso lo que le recomendaría, digamos, en este caso, para que usted tenga una cuestión más clara, porque si usted quiere conocer la percepción que se tiene directamente sobre esto, nos vamos a que quienes necesitan esto, litigantes, o bueno, como usted lo Ujú. está planteando, ¿no? Entonces, Sí, a sí, ver, doctorita. véalo, doctor. Lo que sí yo le recomendaría que quizás estudiantes de derecho están de más. Docentes de derecho constitucional, yo diría que entran en su categoría de académicos. Y así ya no se dificulta. Y en este caso, abogados en ejercicio, sacamos del RPA.
Creo que en La Paz, si no me equivoco, están unos 22.000 abogados. Sacamos la fórmula, le va a salir unos 384, 370, por ahí, para trabajarlo. Claro, claro, exactamente. Y por ese lado ya se puede tener una población un poquito más, más ligera, o sea, menos tan rígida, y ya podría ser Ujú. trabajar con unos 100 abogados nomás, ya en vez de sacar la fórmula, ¿no? De hecho, doctor, yo le diría que maneje fórmula. Ya, voy Siempre a da manejar lo la que va a fórmula, ser el doctor. respaldo, en todo caso, acá metodológico. Sí, pues le va a ayudar Sí, bastante. Y ya para el cualitativo, acá sí, estoy muy de acuerdo con lo que usted está manejando directamente con una cuestión intencional, ¿no? Que de hecho, doctor, acá, doctora Scarlett, tiene la manito levantada. Sí, doctora, no sé si estoy en lo correcto, pero comentó el doctor que sobre la población iba a ser Ujú. a las salas constitucionales y sentencias relevantes. Entonces, esa Exacto, sería su población, ¿no es cierto? sí, Las sentencias y, en todo caso, a magistrados de las salas constitucionales eh, en exacto, población. sí, Eh, exacto, eh, doctor. es Ahora, que estoy manejando dos ex- poblaciones, una cualitativa y una cuantitativa. En la cuantitativa están ujú, algunas personas y en la cualitativa, sí, como voy a hacer análisis de ujú, documentos y también la entrevista semiestructurada, van a estar otras personas. Por ejemplo, la entrevista semiestructurada tiene otra población. Yo estoy manejando dos poblaciones, doctora ujú, Scarlett, por eso es que quizás no lo está comprendiendo. Tengo dos poblaciones, una población para cuantitativo y otra población para cualitativo. ujú, Y esto, después de la muestra, también he sacado el muestreo que ujú, voy a realizar. Por eso el muestreo que está más abajo, que si bien no estaba en lo que nos ha solicitado doctorita, el muestreo lo he puesto para ujú, que se vea cómo voy a abordar a estas personas. Por ejemplo, para el cuantitativo, ujú. he utilizado el probabilístico por estratificado y por el otro, Ya, si no me equivoco, por el muestreo intencional he utilizado para el cualitativo. está perfecto, doctor. Me parece, y acá justamente lo que indicaba, ¿no? Podría cambiarse al aleatorio simple. Yo le Sí, recomendaría que lo cambie, considerando que ahora ya no va a necesitar hacer una cuestión estratificada, ¿no? Le va a sí, ser exacto. mucho más fácil y ya de ahí saque el número directamente y con eso con Google Forms. Ahora, Sí, acá para el aleatorio componente siempre voy a utilizar. cualitativo, exacto. Acá para el componente cualitativo, acá yo le diría que en todo caso está por criterios, eligen sujetos que poseen conocimientos específicos. A ver, acá, doctor, va a más o menos calcular a cuántas personas usted va a entrevistar. En todo caso, a cuántos magistrados, a cuántos ex magistrados, a cuántos académicos. Considere que tal vez a magistrados eran dos, digamos. A especialistas, Sí. unos cuatro, y para que no pase de unas 10 entrevistas, porque ya después para la recopilación de los datos. Ahora, si usted quiere hacer más amplia la investigación, genial, pero recomendaría que por ahí vaya digamos, la cuestión. Ahora, acá, De, de, eh, de hecho, doctorita, en este cualitativo yo estoy utilizando el no probabilístico. Por intencional o por conveniencia estaba queriendo sí, ampliarlo, pero como va a cambiar mi título, yo creo que lo ujú, voy a modificar. Va a haber una modificación significativa, ya. doctorita. No, en todo Le caso, esto prometo que está para bien, mañana ya va a doctor. estar. Le prometo que para En mañana este caso, ya va a estar mejor ya. ya, no, en este caso, doctor, yo pienso que tu población y muestra está perfecta, exceptuando obviamente con ciertos detalles, que de hecho para acá, por ejemplo, para más que nada para cuestiones ya de cómo lo va a trabajar, lo estratificado aleatorio simple. Y acá y aquí cito que le vaya faltando a cuántas. Y tal vez definir mejor los criterios de inclusión y exclusión. Cito, la parte, por lo que es específicamente esta parte, a mí me parece que va muy bien, doctor. Gracias, Ahora, doctorita. justamente en base a esto, estimados muestrantes, vamos a empezar a explicar cómo es que van a trabajar ustedes la población. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa con la explicación de su trabajo, doctor, para abordar un poquito la parte pedagógica. Doctorita, los Acá, instrumentos más me podría. ¿sí? Perdón, no sé si alcanza el tiempo, pero quizás los instrumentos más podría vermelos si tienen una buena estructura. Ya. Ahí está la ficha de Para encuesta. los instrumentos, doctor, en este caso, sí. Le voy a mandar aparte
la retroalimentación porque, o para mañana, o de mañana le voy a mandar la retroalimentación. Mañana, empezando la clase, vamos a empezar con sus instrumentos. Me parece muy Ya, importante. Sin embargo, ya, está gracias. marcadito el tiempo, en este caso, para trabajar lo que va a ser, en este caso muy específico, lo que va a ser la población y muestra. Gracias, doctor. Muchas gracias. Ahora, perfecto. Entonces, a ver, vamos a considerar acá lo que ha realizado el doctor Kevin para ir haciendo un repaso de toda la parte metodológica de lo que hemos visto. Acá el doctor Kevin ha trabajado cuestiones bien interesantes en su diseño metodológico, que les puede servir a todos ustedes, estimados maestrantes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, acá lo que habíamos dicho, ¿qué es lo que va a entrar en el diseño metodológico? Nosotros acá vamos a marcar la ruta sobre la cual nosotros vamos a llevar un autito para llegar al fin de la investigación. En este caso, ¿qué es lo que vamos a trabajar? En primer lugar, el paradigma. Cuando estamos hablando del paradigma, estamos partiendo en todo caso de cuál va a ser el punto de, vamos a decir, el enfoque prácticamente más allá e incluso la forma de ver las cosas que se va a trabajar en la investigación. Si recuerdan, teníamos tres paradigmas. Teníamos en todo caso el paradigma positivista y el paradigma, en todo caso, interpretativo o fenomenológico y el paradigma sociocrítico. Cuando hablábamos del paradigma positivista, nos íbamos a una cuestión totalmente cuantitativa y medible. Acá estamos hablando de que acá lo que nosotros vamos a hacer es identificar patrones a partir de lo que vamos a hacer una medición estadística y experimental. En el que manejar solo lo que sería la cuestión estadística. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que no todo va a salir. Bueno, el paradigma cuantitativo se trata de sacar lo que van a ser verdades claras, así totalmente objetivas. Sin embargo, ya avanzando, nos hemos dado cuenta de que no siempre se va a sacar esta cuestión totalmente objetiva y que necesitamos profundizar en cierta información. Entonces ahí entramos con lo que va a ser el paradigma interpretativo, porque acá nos vamos a las ciencias sociales en donde nosotros tenemos que profundizar con la información que vamos a necesitar. Por ejemplo, para el análisis documental, por ejemplo, para lo que va a ser tener una conversación mucho más amplia que solo sacar datos estadísticos. Entonces, por ejemplo, entramos con las entrevistas, con los focus group. Ahora, aparte de eso, nos vamos al paradigma sociocrítico. ¿Cuándo estamos hablando del paradigma sociocrítico? Cuando nosotros queremos generar una respuesta hacia ese problema, queremos directamente generar una respuesta. Entonces, acá, por ejemplo, si es que ustedes están manejando cuestiones de propuestas normativas, pueden manejar lo que va a ser el paradigma sociocrítico. Ahora, acá el doctor, por ejemplo, ha utilizado un punto muy interesante porque ha utilizado un paradigma mixto o integrador. En este caso, él está sacando, vamos a decir, lo mejor de cada uno de los paradigmas para poder trabajar de la mejor forma su trabajo, porque tengan en cuenta que está trabajando fenómenos jurídicos complejos, ¿no? Como ustedes están realizando. Entonces, en este caso, el doctor está utilizando una parte del paradigma positivista justamente para poder determinar ciertas percepciones de la población que necesita llegar hacia gran cantidad de población. Ahora, en otro punto, acá el doctor va a trabajar una cuestión interpretativa. Entonces, acá el doctor va a llegar a una cuestión de que necesita sacar una información mucho más amplia sobre ciertos puntos, que en este caso, por ejemplo, va a ser cuál es la interpretación constitucional que realizan los magistrados. Entonces, el doctor va a profundizar sobre ello. Y lo crítico, que acá el doctor seguramente ya para acabar su trabajo va a generar una propuesta normativa o de algún mecanismo constitucional que pueda dar, vamos a decir, una cuestión equilibrada entre lo que el doctor se está planteando, entre lo que sería la cuestión de legalidad con la justicia constitucional, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, el doctor está utilizando los tres y es una forma interesante que lo ha planteado. Ahora, tal cual como les decía, ¿qué es lo que van a necesitar para hacer para su paradigma? Tienen que explicar de qué trata el paradigma con una cita bibliográfica, con algún autor, como por ejemplo acá el doctor lo que ha planteado. De acuerdo con Creswell y Plano Clark, el paradigma mixto aborda desde diferentes ángulos, nos va a dar lo que va a ser la postura y de acuerdo a ello, nosotros vamos a explicar por qué estamos utilizando ese paradigma. Esta elección se justifica por la necesidad de comprender en profundidad un fenómeno jurídico complejo. Entonces acá vamos a abordar el paradigma. Luego pasamos a lo que va a ser el enfoque. El enfoque va de la mano con el paradigma que se está trabajando. Hemos hablado, tenemos lo que es el paradigma, perdón, el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque que une a ambos, que va a ser el paradigma, perdón, el enfoque mixto.
Cuando hablamos de un enfoque cualitativo, cuando estamos trabajando, en este caso, una cuestión estadística o medible, que va más hacia una cuestión objetiva como tal. Nosotros, en este caso, necesitamos determinar cuestiones más generales de la población, necesitamos determinar patrones exactos, totalmente objetivos. O en otro caso, en lo cualitativo, nosotros vamos a ir a que necesitamos analizar ciertos discursos, necesitamos profundizar en ciertos fundamentos, necesitamos hacer el estudio de ciertos documentos. Entonces, lo que nos vamos a ir es a ese paradigma cualitativo. Ahora, acá, por ejemplo, lo mismo que ha hecho el doctor, lo mismo le vamos a encontrar lo que va a ser un concepto a lo que va a ser el enfoque que estamos utilizando. Y obviamente el enfoque mixto va a agarrar prácticamente lo que va a ser ciertas técnicas del enfoque cuantitativo y ciertas técnicas del enfoque cualitativo. ¿Por qué? Porque en todo caso, tal vez que la investigación lo requiera. Puede que en este caso necesitemos tener percepciones generales de la población, como por ejemplo está planteando el doctor, o por ejemplo necesitemos profundizar sobre ciertos fundamentos, sobre ciertos estudios. En este caso, por ejemplo, vamos a nosotros tener que llegar a magistrados para tener un conocimiento amplio de todo lo que ellos nos puedan brindar. Entonces, a través de eso, el doctor va a aplicar acá un enfoque mixto. Entonces, de la misma forma, ¿no? Acá lo primero que vamos a hacer en todo caso es dar el concepto, o bueno, acá como el doctor ha realizado, especificar por qué estamos utilizando ese enfoque. Pasamos a los métodos de investigación. Acuérdense que cuando estamos hablando de los métodos, nos estamos yendo hacia prácticamente las estrategias que nosotros vamos a utilizar para trabajar la investigación. Acá hemos hablado, y estoy recordando, cuando hemos hablado acá de las estrategias, de los métodos, acá habíamos dicho justamente que qué es lo que vamos a trabajar. Vamos a partir de estas estrategias o procedimientos para determinar qué métodos vamos a trabajar en el análisis de la norma, al ser obviamente una investigación jurídica. En este caso, en cuanto a lo teórico, nos vamos a ir a cómo va a ser el razonamiento que vamos a generar en nuestra investigación. Aquí, por ejemplo, hemos hablado, podría ser una investigación hipotético-deductiva, estamos planteando de una hipótesis que justamente va a partir de una hipótesis general para llegar a una conclusión. Deductivo, nos vamos de lo grande hacia lo chiquito, vamos a hacer un análisis de mucha información para llegar hacia conclusiones generales, hacia conclusiones específicas, perdón. En cambio, el inductivo hemos dicho que también iba a ser al revés, de lo chiquito hacia lo grande. De muchos casos chiquitos y vamos a generar conclusiones generales. Análisis y síntesis, histórico-lógico, Delphi, con esto ya no voy a entrar con mucho porque no nos va a dar el tiempo. Ahora, el análisis de la norma, lo que ya hablábamos ayer, y lo que van a hacer ustedes en su trabajo de campo, que va a ir hacia lo que es el empírico. Dependiendo de los métodos y del enfoque que nosotros vamos a trabajar, vamos a ir eligiendo las técnicas de investigación. ¿Qué es lo que se va a trabajar dentro de las técnicas? Van a ser esas acciones o procedimientos para recopilar los datos. En este caso, por ejemplo, el doctor ha planteado de forma muy interesante qué es lo que va a trabajar en las técnicas. En sus técnicas cualitativas, el doctor va a trabajar lo que es un análisis documental. Él va a hacer la revisión de lo que es, en este caso, jurisprudencia. En el caso de ustedes, por ejemplo, pueden hacer una revisión de casos, pueden hacer una revisión de normativa boliviana comparada, no sé. Y obviamente esto tiene que ir con su correspondiente instrumento, que es lo que ahorita vamos a ver. Y en este caso, por ejemplo, en la parte igual cualitativa, el doctor está trabajando con una entrevista semiestructurada. En este caso, vamos a ir a que vamos a hacer una cuestión de generar una charla profunda con lo que va a ser otro interlocutor, mediante la cual, mediante esta charla que vamos a tener, vamos a ir generando lo que van a ser vamos a ir recopilando la información que nosotros necesitamos. Y en todo caso, en la parte cuantitativa, el doctor, por ejemplo, está tratando lo que van a ser encuestas, que va a ser en todo caso formularios en donde se planteen preguntas para la percepción en general de ciertos patrones de la población. Entonces acá, por ejemplo, encuestas, aquí lo mismo que les he mencionado el día de ayer, que es lo que van a hacer en las técnicas y en los métodos. Ustedes van a plantear el método, van a dar con un concepto con algún autor y luego de eso van a explicar para qué se va a utilizar. Acá, por ejemplo, el doctor, ¿qué es lo que ha planteado? Esta técnica se aplicará a expertos constitucionalistas para conocer sus valoraciones sobre la efectividad del modelo neoconstitucional. Y acá, por ejemplo, el objetivo es interpretar el análisis documental
cómo se manifiestan las variables neoconstitucional, democracia sustancial y el equilibrio entre la legalidad y justicia constitucional. Entonces acá vamos a ir explicando para qué vamos a ir utilizándola. Ahora, esto obviamente tiene que ir en correlación, estas técnicas, con cuáles van a ser los instrumentos que nosotros vamos a utilizar. Estos instrumentos van a ser esas herramientas en donde nosotros vamos a recolectar la información. Tenemos en este caso la entrevista. ¿Qué vamos a usar para la entrevista? Vamos a tener un guión con preguntas, que va a ser nuestra guía de entrevista. Vamos a hacer un análisis documental. ¿Cómo vamos a hacer este análisis documental? Con una matriz de análisis documental, por ejemplo, en donde nosotros vamos a generar una matriz en Excel, en donde ahí a nosotros a mano o en computadora, como nosotros veamos, vamos a ir generando qué cosas vamos a tomar en cuenta de los documentos que vamos a ir investigando. Por ejemplo, de la sentencia, tomaremos, si nos sirve, el decisum, cuál es el fundamento que está manejando, la ratio decidendi. Entonces, veamos qué necesitamos nosotros investigar de esa sentencia. Ahora, nos vamos a que, por ejemplo, estamos haciendo una encuesta. En este caso, ¿dónde va a estar esa encuesta? Va a estar en un cuestionario, en donde nosotros vamos a plasmar preguntas para recopilar esa información. Obviamente, estos instrumentos tienen que estar establecidos en la técnica que vamos a utilizar. En este caso, por ejemplo, el doctor ha hecho esto excelentemente. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice? Entrevista en la que es la entrevista semiestructurada. Él está planteando de que esto lo va a manejar y el instrumento que se usará será la guía de entrevista semiestructurada con preguntas abiertas agrupadas por variable. Acá, por ejemplo, análisis documental. Acá el doctor está señalando. El instrumento que usará será la tabla de análisis documental. Y acá, por ejemplo, en lo que el doctor está planteando la encuesta. ¿Dónde va a recopilar estos datos de la encuesta el doctor? A través de un cuestionario. Acá, la ficha cuestionario con afirmaciones valoradas en la escala de Likert. Ahora, no voy a entrar en mucha profundidad sobre cómo ir haciendo los instrumentos porque esto lo van a llevar en tesis 2, en metodología científica 2. Hasta acá, estimados maestrantes, haciendo un repaso de lo que hemos visto ayer, ¿quedaría alguna duda, alguna pregunta en cuanto a lo que es la metodología? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Tu silencio me hace pensar que sí. Entonces, vamos a entrar con lo que va a ser la parte de la población. Este es un punto muy importante, estimados maestrantes, entonces les pido que me den su total atención sobre cómo vamos a ir manejando este punto. Acá, cuando hablamos de población y muestra, estimados maestrantes, estamos viendo prácticamente lo que va a ser el grupo de individuos, objetos o incluso animales o documentos que se va a investigar para nuestra, pues, valga la redundancia, para nuestra investigación. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que definir cuál va a ser nuestra unidad de análisis. Esto desde el inicio vamos definiendo. Sobre quién va a recaer nuestra investigación, sobre quién o quiénes va a recaer nuestra investigación, sobre los cuales vamos a necesitar cierta información. Esta población, estimados maestrantes, se va a definir de acuerdo a los objetivos específicos que nosotros nos vayamos a plantear. Ahora, acá se tiene que definir claramente sobre qué, sobre quiénes se va a manejar. ¿Qué es lo que se realiza? Tenemos acá el problema. Este problema tiene que tener un enfoque, variables, alcance, tiene que estar definido en tiempo y espacio y tiene que tener definida cuál va a ser su población. De acuerdo a esta población se va a determinar cuál es su unidad de análisis. Y de acuerdo a ello se va a hacer lo que va a ser la selección de muestra y el análisis de datos. ¿En qué sentido? Vamos a plantear la población, es lo que nosotros vamos a necesitar estudiar de acuerdo a los objetivos específicos que nos estamos planteando. Vamos, por ejemplo, acá con el caso del doctor. Vamos a revisar en este caso sus en este caso sus objetivos específicos. En este caso, por ejemplo, acá el doctor analizar el marco teórico y doctrinal del modelo neoconstitucional. Entonces acá el doctor va a trabajar una cuestión directamente de análisis documental. Acá, identificar y describir las tensiones existentes entre legalidad formal y constitucional en casos jurisprudenciales relevantes. En este caso, ¿cuál creen que llegaría a ser la población, estimados maestrantes? A ver.
Estimados maestrantes, ya los perdí. Sí, ya los perdí. A ver, es las 10 menos cuarto. En todo caso, con esto vamos a entrar creo que con más detalle. A ver, vamos a manejar con mucho más detalle para el día de mañana. Ahora, acá lo que les voy a pedir para mañana, estimados maestrantes, o doctora Scarlett, ¿tenía activado su micrófono? Sí, doctora, o sea, iba a sugerir que sería los casos de jurisprudencia relevante y percepción de Ujú, jurista, ¿no? ujú. Perfecto, excelente, doctora. A ver, por ejemplo, acá, doctor Javier Quispe, de los magistrados del Tribunal Constitucional. Perfecto, entonces acá ya identificamos cuál va a ser nuestra población. Ahora, por ejemplo, el otro objetivo específico que se ha planteado el doctor Kevin, medir la percepción de juristas, estudiantes de derecho y ciudadanos sobre la efectividad del modelo neoconstitucional y el equilibrio de legalidad-justicia. En este caso está clarita cuál es su población, ¿no es cierto? Juristas, estudiantes de derecho y ciudadanos. Ahora, acá hay que verificar cómo es que vamos a plantear esto. Acá ya tenemos nuestras unidades de análisis. De acuerdo a esas unidades de análisis, vamos a ir definiendo justamente esta población. Ahora, acá entramos con lo que va a ser estas características de la población. Nosotros tenemos que definir claramente quiénes van a ser los individuos que van a conformar nuestra población. Ahora, ¿cómo vamos a determinar esta población? La vamos a determinar de acuerdo a las técnicas que vamos a utilizar. Tenemos que tener una población específica para cada técnica que vamos a nosotros manejar. En este caso, que lo ha realizado muy bien el doctor, si tenemos técnicas cualitativas, tenemos que tener su correspondiente población cualitativa. Si tenemos técnicas cuantitativas, tenemos que definir claramente cuáles van a ser estas poblaciones. Población 1, población 2 e incluso dentro de lo que es, por ejemplo, si vamos a manejar entrevistas, tenemos que tener bien definido quiénes van a entrar ahí. Acá, por ejemplo, vamos a hacer un cuadrito sobre cómo lo podrían manejar esto o de la forma en que lo ha trabajado el doctor. Acá, por ejemplo, vamos a hacer un cuadrito para lo que va a ser la población y muestra. Aquí vamos a manejar. Acá va a ser nuestra unidad de análisis. Acá vamos a plantear, en todo caso, acá vamos a generar lo que van a ser nuestros criterios, bueno, directamente acá. Vamos a ir con la unidad de análisis, vamos a trabajar con lo que va a ser la técnica de muestreo que vamos a manejar. Ahorita les voy a explicar cómo. Y en todo caso, cuáles van a ser los criterios de inclusión, cuáles van a ser los criterios de exclusión. Y con esta estamos de más. ¿En qué sentido? Ahorita con esto vamos a ir en detalle. Ahora, por ejemplo, ¿cuál va a ser la unidad de análisis? Ustedes se han referido, por ejemplo, magistrados, ¿no es cierto? Magistrados del TCP. Después también han dicho que podría ser lo que va a ser la unidad de análisis, lo que va a ser en este caso, sentencias. Sentencias del TCP. ¿Alguna unidad de análisis más que le sirva al doctor? A ver, considera. Yo incluiría en este caso, por ejemplo, a académicos del derecho constitucional, porque nos van a ellos generar cuáles van a ser, ellos nos van a ayudar a determinar cuáles van a ser esas tensiones que existen. Ahora, ¿qué más? Magistrados, sentencias, académicos, ¿qué más? Acá, por ejemplo, lo que el doctor planteaba para la cuestión cuantitativa, porque recuerden de que en todo caso esto tiene que ir con una técnica. ¿Cuál es la técnica por la cual nosotros estamos implementando esto? Cito, vamos a poner esto más. Ojo, ustedes lo pueden hacer de la forma que lo vean conveniente. Por ejemplo, el doctor lo que ha hecho es plantearlo de manera escrita, que muchas veces es la más común, o que en muchos casos igual les sirve, lo que en este caso es tal vez estos cuadritos, ¿no? Que se manejaba mucho en la maestría donde yo llevaba. Entonces, por ejemplo, acá, ¿para qué nos va a servir esto? ¿Cuál es la técnica con la cual vamos a manejar esto?
magistrados. Con esto va a ser para nuestras entrevistas. Acá para las sentencias, esto va a ser para nuestro análisis documental. Y para los académicos, por ejemplo, también va a ir hacia el lado de lo que van a ser las entrevistas. Ahora, acá ya vamos definiendo prácticamente esas características que va a tener nuestra población. Ahora, acá nos vamos a que se tiene que manejar lo que es una muestra. Vamos a suponer que el doctor va a trabajar con lo que son magistrados. ¿Cuántos magistrados se tiene? Magistrados y ex magistrados. Magistrados ahorita, ¿cuántos tenemos? Son 8 magistrados, ¿no es cierto? Si no me estoy equivocando, ahorita por hablar a la rápida. Tenemos 8 magistrados. Ex magistrados, tenemos miles. Lo que va a ser la percepción de la población, en este caso, por ejemplo, acá nos olvidábamos de la cuestión cuantitativa, porque tiene que verse reflejado lo que van a ser los abogados litigantes. Entonces, ¿cuántos abogados litigantes se tiene? Es harta la cosa. Acá, por ejemplo, tenemos que definir lo que va a ser la población, en muchos casos muy específico, sobre cuánto se tiene, en especial en lo que son cuestiones cuantitativas. Acá vamos a definir población. Ahora, acá entramos con lo que va a ser, en todo caso, qué población vamos a utilizar. Acá, magistrados, no tenemos un número exacto. Entonces acá vamos a poner, no sé, acá no lo vamos a definir de manera exacta. Pero, por ejemplo, para abogados litigantes, acá sí vamos a manejar, porque esto vamos a manejar con encuestas. Ahora, acá con lo que va a ser abogados litigantes, vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, que tenemos un número de 22,000 abogados de la ciudad de La Paz. Ahora, acá, estimados maestrantes, tenemos que definir cómo es que nosotros vamos a poder llegar a toda nuestra población. Para poder llegar a nuestra población va a ser complicado que podamos abordarla toda. Entonces necesitamos generar lo que va a ser una muestra. De toda la población nosotros vamos a trabajar con una sola muestra de todos ellos. Entonces, para ello, definimos dentro de cuál es el enfoque que nosotros estamos manejando, cuál va a ser nuestra muestra. Acá entramos con lo que vamos a trabajar con muestreos no probabilísticos o con muestreos probabilísticos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando estamos manejando muestreos probabilísticos, estimados maestrantes, es que son poblaciones grandes. En este caso, por ejemplo, lo que el doctor ha planteado acá, que cuál va a ser su población. En este caso, por ejemplo, el doctor ha planteado que su población eran hasta estudiantes, ¿no es cierto? Entonces acá el doctor planteaba justamente eso. Generaba ya cuál va a ser su muestra de por medio. En este caso, cuando estamos manejando poblaciones cuantitativas, vamos a manejar lo que van a ser, en todo caso, muestras probabilísticas. Vamos a utilizar lo que son los muestreos probabilísticos. ¿A qué nos referimos con esto? A que al ser una población grande, nosotros tenemos que generar con objetividad que de toda esa población, un número exacto de que vayamos a sacar estadísticamente pueda representar las características de toda esa población. Es decir, en este caso vamos a decir, no vamos a poder trabajar con todos. Por ejemplo, el caso de las elecciones ahorita. O a ver, alguno no tan polémico. Bueno, a ver, por ejemplo ahí, yo necesito saber la intención de voto de la gente. En Bolivia somos 9 millones de personas, no, ¿cuántos somos? 12 millones de personas. Entonces, imposible que podamos sacar esto. Entonces, estadísticamente tenemos que sacar una muestra que pueda, en todo caso, cubrir lo que van a ser las distintas características de todas las personas que vivimos en Bolivia. No de manera exacta, pero que pueda cubrir de manera aproximada todo lo que serían las características de los bolivianos. Entonces, ¿cómo garantizamos de que se pueda generar esto? En todo caso, generando un muestreo probabilístico, donde se garantiza justamente que cada individuo de la población tenga una probabilidad de poder ser seleccionado y que al mismo tiempo sea representativo de toda la población. Entonces, por ejemplo, para las elecciones, para que esa muestra sea representativa,
seguramente han tenido que trabajar con hombres, con mujeres de diferentes estratos sociales, de diferentes, por ejemplo, de diferentes lugares en donde viven, en lo que es el sector urbano, sector rural. Nos vamos a, por ejemplo, por ejemplo, de cuestiones diferentes de edad. Entonces ahí ya vamos definiendo para que se vea representada toda la población por medio de una muestra. Ahí entramos con lo que va a ser en todo caso cómo vamos a seleccionar nosotros esa muestra. Ahí entramos en este caso con 4 cuestiones súper interesantes, que en este caso, por ejemplo, esta es la más sencilla de todas, que es un muestreo aleatorio simple. Les voy a plantear de esta forma. Está toda la población acá, están todos repartidos, y de esta población yo escojo al azar, uno por aquí, uno por aquí, uno por aquí, uno por aquí. Podemos hacernos incluso en la pizarra un cuadro en donde yo voy seleccionando aleatoriamente cualquiera de las personas que se encuentren en este cuadro pueden ser seleccionadas. Entonces, 1, 2, 3, lo selecciono y de ahí voy sacando mi muestreo. Ahora, ¿cómo lo vamos a trabajar esto? A través de una correspondiente fórmula. Acá nos vamos a lo que va a ser en todo caso lo que bien mencionaba acá el doctor, que van a haber ciertas fórmulas estadísticas que se va a utilizar. Esto va a depender, obviamente, de si nosotros queremos trabajar lo que va a ser una población específicamente, pero en todo caso una muestra, una población que ya va a ser en todo caso finita o infinita. Finita nos vamos a que es un número específico que se tiene de población. El caso, por ejemplo, de lo que le decía el doctor. Si el doctor va a trabajar solo y exclusivamente con abogados, entonces ahí definimos que tiene que ser mucho más preciso que en este caso se escoja por ejemplo, en esta población se va a determinar ciertos números específicos con la correspondiente fórmula. Entonces acá la población va a estar marcada. 22.000 abogados inscritos en el RPA en la ciudad de La Paz. Se va a verificar lo que va a ser el tamaño de la población, se va a verificar el parámetro específico, se va a modificar, siempre se va a verificar un error de estimación, que en todo caso no tiene que pasar nunca del 5%. Se va a verificar acá también lo que va a ser en todo caso el nivel de confianza que va a tener nuestra investigación, nuestra fórmula, que en general va de lo que va a ser el 95% en adelante. Ahí vamos a ir viendo todos estos puntos para verificar que en todo caso nuestra fórmula sea la correspondiente a esto. Entonces, para ello, y en todo caso ya es las 10 de la noche, porque en este caso esto es larguito lo que vamos a avanzar. A ver, estimados maestrantes, vamos a hacer una cuestión. Para mañana no vamos a todavía generar lo que van a ser en este caso todos los puntos para la población, pero sí les voy a pedir que para mañana tengan definidas cuáles van a ser sus poblaciones. Su población cuantitativa, su población cualitativa. Esito ahí quiero que lo tengan bien definido. Ahí determinado, ¿no? ¿Cuál es su población para su encuesta? ¿Cuál es su población para su entrevista? O para su análisis del caso, etcétera. Hasta acá, ¿quedarían dudas, preguntas, estimados maestrantes? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Doctorita, disculpe, ¿podría reiterar, por favor? Lo que les decía, para mañana, estimados maestrantes, porque esta es la última parte ya del perfil, ya tendríamos que definir acá todo lo que es el enfoque metodológico, ver el diseño metodológico, y que ustedes tengan definido prácticamente estos puntos. ¿Cuáles van a ser sus unidades de análisis y en todo caso acorde a la técnica que ustedes están planteando? ¿Cuál va a ser su población? ¿Cuál va a ser su población para su entrevista? ¿Cuál va a ser su población para su análisis documental? ¿Cuál va a ser su población para su encuesta? Pueden haber varias poblaciones para una sola técnica, porque por ejemplo acá el doctor va a trabajar poblaciones de magistrados, va a trabajar con académicos, va a trabajar con ex magistrados, entonces todo eso lo tenemos que tener bien definido. Eso es lo que para mañana tendrían que definir y mañana ya vamos a ir trabajando específicamente con lo que ya va a ser la muestra de cada uno. No sé si hasta acá tienen dudas, tienen preguntas. Doctora, una consulta. Dígame. En lo que es la población y muestra, Sí. ¿necesariamente tiene que ir mixto, o sea, cuantitativo y cualitativo, o puede irse directamente a cualitativo? No, para nada. Esto va a depender del enfoque que ustedes están manejando.
Si usted está manejando solamente un enfoque cuantitativo, bueno, va a ir una población cuantitativa nomás, ¿no? Si están manejando enfoque cualitativo, entonces ahí definan quiénes van a ser sus poblaciones para sus entrevistas, por ejemplo. Ya, está bien. Gracias, doctora. Perfecto. Entonces, ¿alguna otra duda, pregunta, estimados maestrantes? Nada más. Doctora, Entonces, una sí. consultita más. Estaba curioseando yo en lo que es el perfil y el último perfil que tenemos que entregarle, Ujú, justamente en el punto de que en el perfil 3 creo que es el último que nos ha dado, en la ujú, operacionalización de las variables, doctora, por ejemplo, cuando entramos en el perfil 2 encontramos los, ujú. ¿cómo se dirían? A ver, le voy a mostrar. Ah, no, sí puedo mostrarle, creo. Puedo cambiar la cámara para que se muestre. Un A ratito, ver, por favor. No, no a puedo. ver, acá está. No, pero Acá lo tengo, aquí está, doctor. operalización de variables. No sé si puede ver. ¿Se puede ver mi pantalla? Muy poco, doctor. Pero acá está la tarea. Ahí. Ah, ya. A ver, si no es, voy a ver la pantalla. Acá Ya, el a ver. perfil, ¿no? Sí, 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 puede entrar. Claro que Ah, sí. no, no, no al mío, sino al que está al genérico, al que No, se nos ha dado. sí, es exacto, doctor. A ese estoy entrando. A Ya. ver, A ver, hay una duda que tengo. ya. Ya, donde está operarización de variables en el recuadro, Ujú, eh, ahí arriba en su, ya, dice variables, dimensiones, indicadores, instrumentos de recolección de datos, ¿no? ujú. Y está bien, es variable, conceptualización, ahí está. ¿Por qué ese es el último? Pero en el segundo, ¿por qué teníamos Mm, conceptualización y en ese ya no existe eso? sí, no, mil disculpas, error mío. Acá se Ah, me ya, ha... Sí, este ah, es ya, error ya, mío. sí, yo me estaba partiendo la cabeza diciendo por qué o qué no ha tenido. Sí, sí, no, no, mil disculpas, estimados maestrantes. Sí, me está haciendo dar cuenta con esto, doctor. Acá Ah, ya. tendría que ir justamente la conceptualización. Exacto. Ahora, doctora, de la conceptualización que se hace de justamente ayer estábamos avanzando eso, los conceptos y según autores o puede ser un concepto, ¿no? En realidad, tiene que Ujú. ir, digamos, si pongo 5 conceptos, tiene que ir 5 dimensiones o puedo tomar 2 conceptos y pueden ser varias dimensiones. Yo le diría que maneje uno, un concepto, dos como máximo, doctor, y Ajá. de acuerdo a eso usted determine cuántas dimensiones. Puede ser una Ah, ya. dimensión, puede ser cuatro, pueden ser cinco. Depende Ah, ya. mucho cómo usted decida o de qué necesita la investigación, digamos. Ah, ya. Perfecto, doctora. Es que sí veía de mis compañeros y eran como que era acorde, ¿no? 5, 5, 2, 2, así. Entonces, eso es lo que me estaba haciendo dudar. Ya, doctora. Entonces, solamente eso estaba revisando Ya, y... Está bien. Gracias, doctora. Entonces, ya se me ha ido la duda. Gracias. perfecto, doctor. Ya, buenísimo, doctor. No, y bien que me hace notar esto. Ahorita voy a revisar esto que les he enviado. El perfil, bueno, acá tiene que ir sí o sí la conceptualización. Pequeño error mío. Doctor Kevin, ¿tiene la manito levantada? Doctorita, muchas gracias. El documentito en el que puso algunas indicaciones, ¿me lo podría mandar, por favor? Por supuesto que sí,